Hola a todos, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Eh, pues de acuerdo a lo que he planeado, tenemos que ver la reacción para obtener hidróxidos, para lo cual en el tablón de la clase ya está colgado el enlace de YouTube. De todos modos, ahorita lo voy a colgar ahí en el chat para que podamos acceder todos. Posteriormente vamos a hacer revisión de tareas y revisión de programa. Y si nos da tiempo, pues veremos un poquito sobre las leyes de los gases ideales. Entonces, pues vamos a comenzar con la primera parte, que sería ver el video de esta reacción correspondiente a la obtención de hidróxidos, ¿vale? Entonces, tras ver el video, otra vez nos vemos aquí. Bueno, pues adelante.
muy bien. ¿Todos acabaron de ver el video? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces vamos a la sección de preguntas. ¿Hay preguntas o quedó todo claro? Yo sí tengo una, profesor. Ok, y nada más recuerden que levantan la manita para que demos la palabra. Adelante, Pablo. En el caso del el OH para oxígeno, ya sería ahora con valencia -1, y antes de que era con -2, ahora ya sería con -1 igual. Si me puedes repetir eso bueno, la pregunta, porque no la escuché bien. En el caso bueno, en los otros ejercicios trabajamos con el oxígeno con valencia -2. Ahora vamos a trabajar el OH igual con -1. Ya va a ser igual para todos. Sí, el oxígeno siempre es -2, pero como el hidrógeno es +1, -2 +1, el OH tiene una carga neta de -1, Ok, pero el oxígeno sigue trabajando con -2, ok, ¿vale? ok. Sí, ok, gracias. Sí. Adelante, Citlali. Profe, yo la verdad como que en ese tema sí me trabó un poquito. No sé si podamos hacer un ejemplo que usted lo explique para entenderle mejor. Sin Por favor. problema, ahorita hacemos ejemplos, ¿vale? Gracias. Sí, por favor, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de hacer los ejemplos? Ok, vamos a hacer el ejemplo. Voy a permitirme nuevamente abrir un Word. Entonces, bueno, ¿les parece que trabajemos el fierro? El caso del hierro, porque veía yo la otra vez que en tabla periódica eh, ya teníamos modificaciones, si no mal recuerdo. Déjenme venirme a la tabla periódica. Ok, entonces el caso del fierro teníamos ya valencia +1, +2, +3, +4, +5, +6. Entonces les parece que trabajemos todo y así ya nos queda súper claro. Sí, Entonces, me parece bien. Maestro, desde +1 hasta por favor. +6. Si hay dudas en el trayecto, pueden interrumpirme. Solamente me dan su nombre, ¿vale? Para que sepa yo quién está preguntando. Entonces vamos a trabajar con fierro +1. El óxido correspondiente sería óxido de fierro 1. Ya lo tenemos. Entonces óxido de fierro 1 más, vale, esto para que no nos confunda, óxido de fierro 1 más agua. De acuerdo a lo que acabamos de ver en video, nos recomienda poner el producto y nos dice ponemos el metal, luego ponemos entre paréntesis OH, y entonces aquí arriba vamos a poner momentáneamente la valencia. La valencia del fierro en este caso está trabajando con +1. Y el OH en este caso trabaja siempre con -1 porque, como lo dije a su compañero Pablo, dado que el oxígeno trabaja con -2 y el hidrógeno trabaja con +1, -2 más 1 queda con una carga neta de -1. Entonces el OH o hidróxido es un ion que trabaja siempre con carga de -1.
En este caso, como el hierro está trabajando con más 1 menos 1 es 0, entonces esta molécula ya está eléctricamente neutra. Por lo tanto, ya no tenemos, bueno, o sea, desde el punto de vista de subíndices, ya no tenemos que poner subíndices. Vamos a quitar las valencias para que no nos afecten. Y entonces, como ya está eléctricamente neutra, ahora a balancear la reacción. Primero los oxígenos. Aquí tenemos 2 oxígenos en reactivos. Y en productos tenemos solamente un oxígeno. Por lo tanto, tenemos que poner coeficiente estequiométrico 2 para que ahora ya tengamos dos oxígenos. Después balanceamos el metal. Tenemos 2 fierros de este lado, 2 fierros de este lado. Y finalmente el hidrógeno. Ya tenemos 2 hidrógenos en productos y 2 hidrógenos en reactivos. Entonces ya no hay que hacer nada. Como solamente hay un OH dentro de la molécula, no es necesario poner el paréntesis. Simplemente lo dejamos como COH. Por lo tanto, el nombre de este producto sería hidróxido de fierro o de hierro, y entre paréntesis el número romano 1. ¿Vale? Vamos con el segundo producto, con la segunda posibilidad. Voy a copiarla. Profe, yo tengo una pregunta, soy Julieta. Adelante, Julieta. Arriba, cuando tenemos, bueno, es agua y se supone que hay 2 hidrógenos y luego ya en el producto, ¿por qué se queda solamente un hidrógeno? En producto hay 2 hidrógenos. Este coeficiente estequiométrico le afecta a toda la molécula. Entonces, ya entendí. Gracias. Gracias. Por 2 al fierro, por 2 al oxígeno y por 2 al hidrógeno. Sí, está bien, gracias. Entendí. De acuerdo. Segundo ejemplo, cuando el fierro trabaja con más 2, como el oxígeno trabaja con menos 2, más 2, menos 2, está eléctricamente neutra. Este es óxido de fierro 2, más agua. El producto de reacción sería, nuevamente, nos dice el método, que debemos juntar el fierro y poner entre paréntesis al OH. Cualquier óxido en presencia de agua nos va a dar el hidróxido correspondiente. Entonces, en este momento, como el fierro trabaja con más 2, le vamos a poner ahí más 2 para que lo tengamos presente. Y el OH dijimos que siempre trabaja con menos 1. Entonces ahí ponemos menos 1. Entonces aquí sí no está eléctricamente neutra la molécula. Hay que poner subíndices. Y pues lo que nos recomiendan siempre es estrategia de cruzamiento de valencias. Por lo tanto, este 2 pasa como subíndice en el OH. Y este 1 pasa como subíndice en el fierro, pero como es 1, pues no se pone. Entonces 2 por menos 1, menos 2, más 2, 0. Está eléctricamente neutra. Entonces, una vez que ya está eléctricamente neutra, quitamos las valencias para que no nos estorben. Ya formamos el hidróxido correspondiente. Ahora sí, primero los oxígenos. Tenemos 2 oxígenos aquí y tenemos 2 oxígenos acá. Está equilibrado, bueno, el número de oxígenos. No hay que hacer nada. Después el metal, hay un hierro aquí, hay un hierro aquí, tampoco hay que hacer nada. Y por último, los hidrógenos. Hay 2 hidrógenos acá. Este subíndice afecta a todo lo de aquí adentro. Y por lo tanto tenemos 2 hidrógenos de este lado. No hay que hacer más nada. Por eso en el video decía si el metal trabaja con valencia más 2, directamente después de obtener el producto de reacción,
que está eléctricamente neutro, pues ya no hay que balancear nada. El nombre del producto pues sería hidróxido de hierro o de fierro, entre paréntesis 2. Entonces ya hicimos los dos primeros, vamos por el tercero, el óxido donde el fierro trabaja con valencia más 3. Como el fierro trabaja con más 3, el oxígeno con menos 2, significa que cruzando valencias tendríamos dos fierros y 3 oxígenos. Entonces 3 por menos 2, menos 6, y 2 por más 3, más 6. Más 6 menos 6, eléctricamente neutra. Entonces ya quedó, digamos, ya quedó eléctricamente neutra la molécula. Entonces ponemos ahora más agua. Tenía que haber copiado para que sea más rápido, pero se me olvidó. Produce. Entonces nos dice el método que pongamos hierro, entre paréntesis el OH. Como trabaja ahora el hierro con más 3, lo vamos a poner aquí para que lo veamos mejor. Como trabaja con más 3 y el OH trabaja con menos 1, entonces cruzamos valencia para que esté eléctricamente neutra. Este 3 se viene como subíndice en el OH. Y este 1 se viene como subíndice al fierro, pero como es 1 no se pone. Entonces 3 por menos 1, menos 3 más 3, 0. Está eléctricamente neutra, por lo tanto ya podemos quitar las valencias para que no nos estorben. Y tenemos el producto de reacción. Balanceamos oxígenos, aquí tenemos 3 oxígenos y aquí tenemos 3 y 1, 4. Entonces no están balanceados los oxígenos. Como estrategia, podríamos pasar este 3 como coeficiente estequiométrico de este lado, y entonces ahora tenemos 3 oxígenos más 3 oxígenos, 6 oxígenos, y por lo tanto aquí tenemos solamente 3 oxígenos, pero podemos poner un coeficiente estequiométrico de 2, que prácticamente sería el subíndice de este fierro, que pasa como coeficiente estequiométrico. Entonces tenemos 2 por 3, 6 oxígenos, y 3 oxígenos más 3 oxígenos, 6 oxígenos en reactivos. Después seguiría el metal, pero ya lo hicimos indirectamente. 2 fierros, 2 fierros, y al final el hidrógeno, que sería 3 por 2, 6 hidrógenos. Y aquí tenemos 3 hidrógenos por 2 del coeficiente estequiométrico, 6 hidrógenos. Entonces ya está balanceada la reacción. Y lo único que falta es poner el nombre. En este caso es hidróxido de fierro o de hierro. Y entre paréntesis la valencia con la que está trabajando, en este caso 3. Seguimos con el siguiente, con la siguiente posibilidad. A ver si lo voy a copiar para que sea más rápido. Entonces la siguiente posibilidad
es cuando el fierro trabaja con +4, como el oxígeno trabaja con -2, pues estrategia, se cruzan las valencias, entonces sería -2 pasa para acá, y este 4 pasa para acá. Bueno, no debía haberlo borrado, perdón. -2, y aquí ponemos el 4. Pero como esto tiene mitad, entonces la mitad de 2 es 1, por lo tanto no se pondría nada. Y la mitad de 4 es 2. Entonces 2 por -2 es -4, y +4 del hierro en este caso está eléctricamente neutro este óxido de hierro 4. En presencia de agua nos va a formar entonces el hidróxido correspondiente. El método nos dice, pongamos el fierro, luego entre paréntesis el OH, pongamos la valencia, en este caso la valencia es +4. El OH siempre es -1. Y entonces, para que esté eléctricamente neutra, tenemos que cruzar valencias. Este 4 pasa como subíndice aquí en el OH. Y este 1 pasa de este lado, como es 1 no se pone. Ya está eléctricamente neutra porque 4 por -1, -4, +4 es 0. Entonces quitamos las valencias para que no nos estorben. Tenemos ya el producto de reacción. Ahora hay que balancear. Primero oxígenos. Tenemos 2 y aquí tenemos 1, son 3 y aquí tenemos 4. Entonces ponemos subíndice, perdón, coeficiente estequiométrico 2, y ahora sí ya tenemos 2 más 2, 4, y 4 acá. Fierros, tenemos 1 aquí, tenemos 1 de este lado, está balanceado. Hidrógenos, 2 por 2, 4, y de este lado también tenemos 4. Por lo tanto, ya quedó balanceada la reacción, y ya lo único que queda es que le pongamos el nombre. En este caso sería hidróxido de hierro 4. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok, vamos con el 5. Cuando trabaja con valencia +5. Entonces, si en el óxido del fierro está trabajando con +5, ponerlo por pasos para que nadie se me pierda, y el oxígeno está trabajando con -2, entonces hacemos estrategia de cruzar valencias. Por lo tanto, este 2 del oxígeno pasa como subíndice 2 en el fierro, y el 5 del fierro, el +5, pasa como subíndice en el oxígeno. Ahí está. Entonces 5 por -2, -10, y 2 por +5, +10. +10 menos 10 está eléctricamente neutra la molécula, entonces ya podemos quitar las valencias. Y tenemos el óxido de hierro 5 que reacciona con agua para producir el hidróxido correspondiente. En este caso el hierro está trabajando con +5. Y el hidróxido con -1. Entonces cruzamos valencias para que quede eléctricamente neutra. El 1 pasa al hierro, pero como es 1 no se pone, y el 5 pasa como subíndice en el OH, y ya quedó eléctricamente neutra. 5 por -1, -5, y 1 por +5, +5, +5, -5, 0. Entonces ya podemos quitar valencias. Está eléctricamente neutra el hidróxido correspondiente,
Y ahora balanceamos oxígenos. Tenemos 5 de este lado. No quitamos este 2. Tenemos 5 de este lado y aquí tenemos 5, pero aquí también tenemos 1, serían 6. Entonces, como estrategia, como tenemos un subíndice 2 aquí del hierro, vamos a ponerle aquí 2. Y aquí vamos a ponerle 5. Para que queden 5 oxígenos acá, más 5 oxígenos, 10 oxígenos, 2 por 5, 5 por 2, 10. Ya tenemos 10 oxígenos, 2 hierros, y tenemos 5 por 2, 10 hidrógenos, y 5 por 2, 10 hidrógenos. Entonces ya quedó balanceada. Y ahora vamos a decir hidróxido de hierro, en este caso 5. Vamos por la última posibilidad, cuando el hierro trabaja con más 6. Entonces, cuando el hierro trabaja con más 6, como el oxígeno trabaja con menos 2, cruzamos valencias, quedaría fierro 2 y oxígeno 6. Como tiene mitad de eso, 2 entre 2 a 1 y 6 entre 2 a 3. Por lo tanto, está eléctricamente neutro. 3 por menos 2, menos 6. Y más 6 del hierro queda eléctricamente neutro. Entonces tenemos al óxido de fierro o de hierro 6. En presencia de agua, nos va a producir el hidróxido correspondiente. En este caso, el hierro trabaja con más 6, este con menos 1, el OH. Cruzamos valencias y nos quedan 6 OHs. Y en hierro quedaría 1, no se pone. Entonces 6 por menos 1, menos 6, más 6 del hierro, que está eléctricamente neutra. Y entonces ya lo único que queda es balancear la reacción. Tenemos aquí 6 oxígenos, primero los oxígenos. Y aquí tenemos que poner un coeficiente estequiométrico de 3, para que sea 3 oxígenos más 3 oxígenos, 6 oxígenos. Y ya quedó balanceado el oxígeno. Posteriormente un hierro, y al final 3 por 2, 6 hidrógenos y 6 hidrógenos de este lado. Entonces ya quedó balanceada. Ya solamente ponemos el nombre, que sería hidróxido de hierro o de fierro, y en este caso 6. Y serían todas las posibilidades que se pueden hacer con el hierro. No sé si hay alguna pregunta adicional. Profe, ¿por qué el OH tiene valencia -1? ¿Quién eres? Jaime, profesor. Jaime. ¿Por qué el OH tiene valencia -1? Ok. Voy a hacer incluso más grande para que se vea, porque a lo mejor no se alcanza a ver. Ahí está. Entonces tenemos OH. El oxígeno trabaja con valencia de -2. Y el hidrógeno trabaja con valencia de +1. Entonces, si nosotros sumamos -2 más 1, ¿qué te queda? -1. Y esa es la explicación de por qué un OH, lo puse mal, por qué un OH trabaja con -1. Porque la suma de +2 más 1, las valencias de cada uno de los elementos, pues nos da -1. ¿Vale? Sí, gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, soy Julieta. Sí, Julieta, dime.
Siempre se va a balancear primero el oxígeno, después el metal y al final el hidrógeno. Bueno, esa es mi recomendación, esa es recomendación Jesús Muñoz Rojas. Si lo quiere hacer diferente, adelante. Hay métodos, incluso hay uno que es el método de, ¿cómo le decían? El método es un método matemático. Este método es como el, al tanteo, le llamaban así, pero sería un tanteo estructurado y ordenado, ya por experiencia. Nunca te equivocas si lo haces así como te digo. Ah, ok. Gracias. Ujú. Profe, Pero, yo soy Lupita y también tengo una duda. ¿me puedes Es que repetir tu nombre? Lupita, Adelante, Lupita. me confundí en la parte del balanceo porque ve que usted primero balancea en la parte de los reactivos el óxido metálico, pero, o sea, quiero saber si hay problemas si no la balanceas en la parte de los reactivos y ya nada más la balanceas de la parte de los productos. O sea, ¿eso altera algo o lo dificulta? El balanceo es el número de elementos en producto respecto a reactivos. Ajá, pero O sea, entonces no hay problema. o sea, lo que tú quieres decir es que, como yo dije, primero oxígenos, de Ah, que hacía referencia, por ejemplo, que aquí había 5 y aquí solamente había, bueno, aquí en este caso había 6 en un principio. Pero lo puedes mm. decir al revés, aquí hay 6 y aquí hay 5. Ah, ok, ok, O ya sea, entendí, no profe. importa cómo lo plantees, siempre lo que importante es que quede el número de elementos en reactivos igual al número de elementos en productos. Ajá, que quede al final balanceado, ¿no? Ajá, Ok, profe, muchas gracias. sí, de nada. Profe, yo soy Citlali, tengo una pregunta. ¿Me repites tu nombre? Citlali. Itlali, sí. Sí, es que bueno, en el video que usted nos mostró en la parte de los, ay Dios, de los productos, lo hacía de diferente forma, lo hacía como una suma de dos reactivos, pero aquí usted no lo hizo. Eso no es necesario hacerlo, lo podemos hacer así directamente como usted. Ah, lo que pasa es que en el video traté de hacer una explicación gráfica de lo que estaba pasando, porque aquí ya les puse a rajatablas, se obtiene un 1H unido al metal. ¿Pero por qué? Entonces en el video trata de explicar por qué. O sea, si nos agarramos este ejemplo, pues entonces en este momento, cuando entra el óxido de fierro 2 en contacto con agua, como trabaja con valencia +2, voy a pasar la reacción aquí abajo para que la sigamos. Y ya la tenemos. Entonces, cuando entra este óxido de fierro en contacto con el agua, lo que va a pasar es que va a sufrir algo que se llama disociación. Entonces, se van a formar dos iones metálicos a la hora de disociarse. Ahí están. Y este oxígeno quedaría también como ion, quedaría un O-2. O sea, el video trata de explicar esta parte, de cómo ocurre la disociación. Y el agua, en dado momento, pues en realidad en el video lo separé para que lo entendieran, pero en realidad se forman dipolos. O sea, no sé si recuerdan que, ah, a ver, vamos a poner, ese se podría hacer mejor en PowerPoint. Vamos a ver si aquí podemos hacer algo. Creo que nos vamos a ir a PowerPoint. A ver.
Entonces, en el caso del agua, podríamos decir que aquí está el oxígeno. Bueno, esa es la idea. Está un poco feo el dibujo, pero tiene enlaces covalentes el oxígeno con el hidrógeno. No le puedo atinar. Ahí, digamos, de forma general, así veríamos el agua. Y si lo dibujamos un poquito, así como que nos imagináramos cómo está la fuerza electrónica. Más o menos así tendríamos que ver al agua, de tal suerte que la fuerza de atracción que tiene el oxígeno, al ser un elemento altamente electronegativo, aquí me faltaron los dos pares de electrones libres, pero es tan fuerte, digamos, la atracción de los electrones que prácticamente le roban a alguno de los hidrógenos, le roban, digamos, toda la electronegatividad, se la queda el agua y entonces, digamos, tendería a formar una carga parcial negativa en el oxígeno y cargas parciales positivas en el hidrógeno. Pero en el momento de la reacción, como los óxidos son tan reactivos, este, este, digamos, este oxígeno, que es muy, muy electronegativo, tendería a robarse uno de los hidrógenos. Entonces, al robarse el hidrógeno, formaría un OH y dejaría otro OH disponible, y este OH reaccionaría directamente con los fierros. Bueno, aquí puse dos, pero en realidad te tuve que poner uno porque estamos con el FeO más dos, nada más es uno. Este OH que queda libre se juntaría con este Fe más 2 y entonces queda este que se une a este oxígeno con otro OH menos y esos dos OH menos terminan estabilizando la molécula. O sea, si lo viéramos como que por pasitos, tendríamos que verlo así. Este fierro se juntaría con el OH, que sería este,
Y el protón que queda aquí, ya no lo puedo marcar. Este protón lo vamos a poner de otro color. Este protón amarillo reaccionaría con este oxígeno. Y a este oxígeno pues le vamos a dar también un color diferente para que lo veamos. Entonces este oxígeno se juntaría con ese protón amarillo. Por lo tanto, formaría un OH más otro OH que corresponde a este negro. Estos dos OH se juntan y nos da al final un producto de reacción. Donde tenemos un hierro y dos OHs. Un OH proviene de esta parte y otro OH proviene de la combinación de este oxígeno rojo con este hidrógeno amarillo. ¿Vale? Entonces eso es lo que trataba de explicar el video, de hacerlo como en partes, pero ya de forma práctica, pues nosotros simplemente podemos decir, por eso en el ejemplo 3 del video, dice cuando ya no podemos predecir también la explicación, o sea, todo tiene explicación y esta sería como el paso lógico de la explicación, pero pues el video nos recomienda cuando de una forma más práctica, pues ya solamente poner el metal con el OH entre paréntesis y hacer que la molécula esté eléctricamente neutra y a partir de ahí hacer el balanceo, o sea, justo lo que nosotros hicimos aquí en este ejemplo, ¿vale? No sé si te saqué de la duda o te lo compliqué más. Hola, hola. Creo que Maestro, se le fue el maestro, discúlpeme, se me fue mi internet, entonces me salí afuera de mi casa a que me agarrara mejor y ya me agarró mejor. Lo siento, una disculpa, se me fue la conexión. Ah, vale, vale. Era tu pregunta, Citlali. Entonces no viste la respuesta. No, perdóneme, lo siento mucho. No, no pasa nada, la ves en la grabación. Sí, profe, muchísimas Lo gracias. en corto es suficiente con que le entendiste esta parte. Sí, sí, sí le entendí bien a los ejemplos que hizo, ya nada más esa era mi duda. La otra parte es la explicación de cómo pasa en pasos, ¿vale? Ok, Pero ahorita ya tienes buena conexión. sí, ya. Pues en pasos se disocia el óxido de fierro, queda fierro más 2, oxígeno menos 2. El agua Ujú, que es bipolar, entonces este oxígeno es muy electronegativo, está jalando la fuerza de los electrones, entonces esto es negativo y estos son parcialmente positivos, esto ujú, es parcialmente negativo, y en algún momento dado esto, como es parcialmente positivo, es secuestrado por este oxígeno, quedando un OH, y al perder este hidrógeno, esta estructura, entonces este OH se combina inmediatamente con el fierro más 2.
Entonces queda fierro más 2 OH y 1 OH libre, que inmediatamente se combina de este lado, quedando fierro OH2, ¿vale? Entonces, Ok. eso es lo que trataba de decir el video cuando hablaba de los pasos, de cómo podríamos verlo de forma práctica. Pero ya para rapidez y para cuestión de responder, digamos, una reacción o imaginársela, es más fácil por esta vía. Ok, maestro, muchísimas gracias, ya entendí. Ok, pues Gracias. te había yo perdido. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pues entonces ya acabamos de ver nuestra tercera reacción del semestre. Vamos a empezar a complicarlo. Todo es repetitivo, lo de las valencias, ya explicamos el porqué de las valencias. Ahora estamos en nuestra tercera reacción para la obtención de hidróxidos. La cuarta reacción va a ser para la obtención de oxiácidos, y la quinta para la obtención de hidrácidos. Entonces, digamos que se va a empezar a complicar un poco el sistema, pero hemos ido practicando a través de ese tiempo nomenclaturas y se empiezan a trabar. Les invito a destrabarse y a seguir adelante. O sea, estudiarle para que no se les olvide cómo se nombran y cuando hagamos un reto, pues lo puedan resolver. Ahorita estamos en el paso, en los primeros peldaños, pero lo importante es que cuando estemos en estequiometría no tengamos que regresar a estas explicaciones. Por eso es que voy lento en este momento. Entonces, lo siguiente, de acuerdo a lo planeado el día de hoy, es que vamos a revisar las tareas. Entonces me voy a permitir venir al portafolio y me voy a las entradas de los portafolios. Entonces por aquí está Brenda Texcucano Gallegos. Sí, profesor. Ok, vámonos a su sección de tareas. En retos. Te recomiendo que los retos sean en páginas independientes, porque si no se te van a amontonar y vas a ver que va a ser un rollo en el futuro. Ok, sí, profesor. Reto 6, esta fue la tarea, obtención de óxidos no metálicos. Sí. Está interesante tu ejemplo, pero ¿qué crees? ¿Qué? Te falta ponerle que es oxígeno molecular, porque el oxígeno no está Sí, así cierto. solito. Solita, sí, cierto. Y en los ejercicios de abajo lo puse. Sí. Y también no está balanceada. Entonces tu Cierto. ejemplo se quedó cortito. Sí, ya me di cuenta. ¿Cómo me decían que aumento el tamaño? Con control más. Aquí también ya vi que se puede. Ok. ¿A poco el boro nada más trabaja con +3? Bueno, yo así lo tengo en mi tabla. A
ver, déjame ver por pura curiosidad. Más 1, más 2 y más 3. ¿Vale? Entonces, para que completes ahí. Ok, sí. De todos modos, por eso puse esta tabla aquí en el portafolio de química, para que todos vayamos homogéneos. Ok, sí. Y aquí elegiste 3 ejemplos, más 1, más 3, más 5. Ok, voy a revisar el más 5. Ok, 10, 10, 4 y 4. Óxido de cloro 5. Bien. Seleccionamos al azar este. Selenio más 4. Ok. Óxido de selenio 4. O dióxido de selenio. Pero bueno, esa nos podría meter en líos. Entonces escogiste la mejor nomenclatura. Está muy bien. Y es directa. Perfecto. Pues muy bien, Brenda. Yo con esto me regreso. Y voy a elegir otro. Aquí convendría que hicieras un índice de retos para que... Profe. Bueno, ¿me escucha? Sí. Yo no he subido el reto 6. Ajaja, te acabamos de caer. No, pero era para el viernes, ¿no? ¿No era para hoy? Sí. Sí, era para el viernes. No, profe, es que se No, profe, es equivocó para de el viernes. Se tarea. equivocó. Es para el viernes. No, La está que era bien. para hoy era la del Oiga, 5. no me Tenemos que acabe. corregir algo. No. Ya me equivoqué. Me Bueno, espanté. Me espanté. voluntarios, ¿quién ya tiene el reto 6? Sí, no, pero alguien que me diga, ya tengo el reto. ¿Cómo? ¿El 6? Ajá. El 6, Ah, yo, Carolina. Yo ya Ok, vamos con Carolina primero. Aquí como que faltó algo. Es que, perdón, no me di cuenta. En realidad la reacción empieza aquí, ¿verdad? Sí, Es que pensé que empezaba desde acá, pero no. Ya no, entendí tu forma de expresarlo, pero está bien. ok. Ok, muy bien. Ok, óxido de azufre 6, 4 y 2. Voy a venir por acá. ¡Wow! Nitrógeno.
Ok, solamente bueno, no para recordar, sino más para su conocimiento, este óxido de nitrógeno 5, que es el de valencia alta, es el que normalmente se llama óxido nítrico en la vida clásica. Y el de más 3, que es este, se llama óxido nitroso. Y, bueno, esa nomenclatura yo pienso ya debería desaparecer, pero todavía se usa mucho, eh, tanto a nivel comercial como en algunos artículos, sobre todo si son del área biológica, y como ustedes van para biotecnología, pues se lo van a topar frecuentemente. Entonces esto, óxido nítrico o óxido nitroso. Está muy bien, ya nada más revisamos Sí, yo uno. lo agrego, profe, gracias. Ah, profe, tengo duda en el de oxígeno. Bueno, utilicé hidrógeno y no sé si eso es correcto porque me apareció que el producto sería agua pesada, algo así. Entonces no sé si estuvo ¿Eso bien dónde o lo estuvo mal. El primero, es el primero. ni lo vi? El primero es azufre. No, ese es el ejemplo que usted dio en clase. Mi tarea, ajá, ese, el uno. Ya, ya. Pues es que está raro. O sea, no se utiliza el hidrógeno, supongo, para un óxido, o sí, no sé. Sí, sí se usa, pero realmente ahí obtuviste agua. Bueno, es que yo lo puse como, o sea, lo googleé el producto y me apareció que es agua pesada. O sea, agua pesada si usas hidrógeno como tal, el verdadero, deuterio. Ahorita vamos a hablar, si quieren me desvío tantito, está bien padre esa historia. Ok, sí. Sí, profe. ¿Sí? A ver, Sí, profe, quiero sí, yo oírla. ¿Vamos que también. perdamos un poco de tiempo? Sí. Sí, no importa. No es tiempo perdido si hay aprendizaje. Ok, vamos a duplicar esta. Oh, ahora sí. Entonces vamos a poner hidrógeno, número atómico del hidrógeno. No voy a Uno, escribir lo que ustedes me digan. uno, Uno. no, uno. Uno. Eso lo ponemos como superíndice para que se diga que es el número atómico. Si hacemos de acuerdo al principio de exclusión de Pauling, sería 1s. Ya sé que me van a regañar porque ya hasta me pasaron un Word con las flechitas. Pero espérenme, todavía no le agarro la onda. Y entonces, ¿cómo lo hacíamos? Creo que era con dibujar. Ahí está. Entonces, ¿qué significa este uno? Pues significa que tiene, como en todos los demás elementos, vamos a poner de ejemplo a uno mortal. Un ejemplo mortal de este planeta sería el oxígeno. Eso lo voy a poner de este lado. ¿Cuál es el número atómico del oxígeno? 16. 8. 8. 8. Entonces, es el número atómico del oxígeno. ¿Qué significa que tenga número atómico 8? Pues que el elemento tiene 8 electrones.
Bueno, luego lo ponemos en superíndice de una vez. Tiene 8 electrones, significa que además tiene 8 protones. Vamos a poner así protones. Y además significa que tiene 8 neutrones. Es una regla que ha seguido este planeta. Por lo tanto, nosotros decíamos lo que tiene masa son los protones y lo vamos a poner en azul para que se distinga mejor. Y neutrones. ¿Vale? Entonces tiene 8 electrones, 8 protones, 8 neutrones, pero los electrones son energía. Estos no tienen masa, pero los protones y neutrones sí tienen masa. Si nosotros sumamos protones y neutrones, nos va a dar 8 más 8, 16. Entonces, si nos vamos a tabla periódica, ya perdí mi tabla periódica, aquí está. Si nos vamos a tabla periódica y vemos al oxígeno, pues vamos a poder ver que en efecto el oxígeno tiene una masa casi de 16, es de 15.9994. O sea, la masa teórica, de acuerdo a esto, tendría que haber sido, o la masa esperada, si se cumple esta regla, debería ser 16. Sin embargo, la masa de tabla periódica no es de 16, sino es de 15. O sea, la masa experimental es de 15.9994. ¿A qué se debe esta pequeña diferencia de no tener la masa? Pues se debe a que existe oxígeno que tiene menos cantidad de neutrones, porque tanto protones como electrones tienen que estar en la misma cantidad para que le dé la identidad a ese elemento de oxígeno. Pero hay algunos oxígenos que son isótopos que tienen menos neutrones, es decir, podrían tener 7 neutrones, pero son muy poquitos esos oxígenos con 7 neutrones. Vamos a copiarlo para que quede bien definido. Hay oxígenos por ahí en el ambiente de este planeta que tienen 7 neutrones. Entonces la masa de este oxígeno es 8 más 7, sería de 15. Pero como son poquitos, cuando sumamos el global de las cosas, ese poquito influye de forma negativa de tal suerte que el promedio nos da de 15.9994, ¿vale? O sea, la identidad de estos isótopos es muy bajito, o la cantidad es muy bajita, de tal suerte que influye muy poquito y se baja a esta cantidad, no se baja mucho. Vamos a hacer otro ejemplo con el caso de azufre, si lo quieren, o a ver, Julieta, que ya se me quedó tu nombre. Escoge un elemento, el que quieras. Oro. Oro, ok. Oro, AU. Quedó en superíndice todo. Ok, dinos, Julieta, ¿cuál es el número atómico del oro? 79.
Yo no estoy viendo la tabla, pero tú sí, significa que tiene 79 electrones, 79 protones y 79 neutrones. Como solamente la masa está definida por protones y neutrones, tendríamos una masa de 9 y 9, 18, 7, 7, 14 y unos 5, 158. ok. 158 gramos por átomo, no, por átomo, no por mol. ¿Y cuál es la masa reportada? Es 196.7. ¿Otra vez me la puedes repetir? 196.967. Poco nos alejamos tanto. A ver, no había yo visto el caso del oro. En efecto, 79 y la masa 196. Pues sí. Wow, no lo había visto, ¿eh? En toda la vida que llevo de química no lo había visto. Está padrísimo el ejemplo. Esto significa, o sea, que hay oro más pesado, que todavía no está estabilizado. O sea, que estamos manejando oro y es una gran cantidad de oro que tiene más neutrones para que se llegue a esa cantidad a esta cantidad de masa. La esperada debería ser 158, pero significaría que tenemos elementos con mucho más neutrones en el oro. Wow, es un elemento que se puede explotar desde otro punto de vista. Nunca lo había yo pensado. A veces se me escapan cosas. Entonces, si normalmente tiene 158, perdón, 79 electrones, 79 protones, eso no puede cambiar porque es la identidad de oro, significa que hay mucho más neutrones para que esto se vaya hasta 196. Entonces, podrían ser No 100, son 118, profe. llegar a 200 por decir algo, o sea, no es que sea exactamente así, pero podríamos estar en 121 neutrones para que esto ocurra. Vámonos con otro elemento que sea más mortal, porque si no, es que el mundo del oro también me parece fascinante como el hidrógeno. A ver, Citlali, si nos das un ejemplo, por favor. Sí, profe. A ver, Citlali. Aquí estoy haciendo tonterías. El renio. No, vete a uno mortal, no te vayas hasta allá. Ok. Am, uno grande. No, de familia uno, familia 2, por ejemplo. Ok. No sé, el vanadio. ¿De qué familia es el vanadio? Mm, ay, Dios. Estamos acá, ¿no? Vanadio Sí, 23. sí. Ok, nos quedamos con el vanadio. Yo quería que me dijeras de la familia uno o 2, o sea, como de litio, berilio, sodio, magnesio, pero está bien, te fuiste hasta el vanadio. Espérame. Ahora sí me dice el número atómico del vanadio. Sí, ay, 23. Vale, pero no te enojes. No, perdón, es que.
23, ok. Significa que tiene 23 electrones, 23 protones, 23 neutrones. Entonces, un átomo que está estable, que no está en decaimiento, debería tener una masa atómica de 46 para el vanadio, pero no es así. Para el vanadio tiene una masa atómica de ¿cuánto? De 50.942. Ok. Pues entre más nos metamos en esos metales de transición o nos vayamos más hacia abajo en elementos que se han encontrado en la profundidad o elementos que son obtenidos por bombardeo, nos vamos a encontrar este tipo de cosas, o sea que tenemos elementos que en la Tierra no están estables, que siguen decayendo, que tienen una cantidad de neutrones diferentes. En este caso, pues el elemento sí tiene 26 electrones, tiene 23 electrones, 23 protones, que son los que definen al vanadio, pero debe tener más neutrones con el objetivo de que o sea, la media se desplaza hasta 50. Entonces, para que se desplace hasta 50, pues debería tener, bueno, 50.94 debería por lo menos tener 51 o 52 neutrones. No sé exactamente cuál sería el valor porque habría que analizar cuál es la abundancia. Entonces depende también de la abundancia. Entonces, esto es un isótopo que es más pesado y que por lo tanto nuestro planeta, digamos, tiene pues más cantidad de neutrones en este vanadio y por lo tanto su número de masa es mayor, en este caso, en este isótopo. En general, los elementos de este planeta cumplen con esto, como el oxígeno, por lo menos los de la superficie, cumplen con esta situación. Los de profundidad ya no cumplen, más o menos lo cumplen, como es el caso de vanadio. No había analizado el caso del oro, me parece sorprendente porque la cantidad de neutrones que tiene extra es exorbitantemente mayor a lo que debería de tener. Me imagino que por eso el oro tiene varias propiedades que lo hacen interesante, como superconductor y como otras cosas. Habría que analizar otros metales superconductores. En el caso de hidrógeno, deberíamos de tener entonces, haciendo alusión a lo que hemos estado viendo, deberíamos de tener un electrón, un protón y un neutrón. Eso sería lo normal para un hidrógeno estable. Sin embargo, en nuestro planeta, bueno, esto nos daría una masa esperada de 1 más 1, 2. Sin embargo, en la tabla periódica, ¿cuánto tenemos de valor de masa del hidrógeno? Uno punto cero cero. 0, ¿qué? 79. 794. 190 y algo, ok. 79, lo dejamos ahí. Eso es lo que abunda en nuestro planeta. También tenemos otro isótopo que es muy poquito abundante. Es el que también está influyendo en este conjunto, este resultado final,
que tiene masa de 3. El primero que debería ser el que, en mi punto de vista, debería ser más estable y el más abundante, pues no lo es tan abundante, no es tanto, y es el deuterio. El siguiente se llama protón, o los químicos le decimos protón justamente porque para que tenga masa de 1 significa que no tienes neutrón, y si un átomo no tiene neutrón, pues ¿qué te queda? Pues el puro protón. Y por eso la gente le llama al hidrógeno comúnmente, los químicos le llamamos al hidrógeno comúnmente como protón o hidrógeno. Y al último, el que tiene masa de más 3, se le llama tritio. Y hay alguien por ahí que le dice tritio radioactivo. En realidad, sí es radioactivo porque tiene, sería que el caso del oro, o sea, por lo que aquí estoy mirando, el caso del oro también es radioactivo. Ay, ¿qué me pasó aquí? Porque veo doble. Maestro, Sí, disculpe que le interrumpa. Un compañero nuestro acaba de poner en el chat que le surgió algo y tiene que salir de la clase. vale, no hay problema. Ok. ¿Quién es? Solamente para estar enterado. Manuel, ¿no? Ajá, Manuel García. Ok, sí, no hay problema. Entonces, nosotros, el elemento que tenemos abundante es un elemento extraño en el mundo, digamos, de discusión de algunos químicos. Pues decimos que qué onda con este elemento, ¿por qué no tiene neutrón? O sea, podríamos encontrar explicaciones en física del por qué es más abundante esto. Pues yo creo que sí. Podríamos decir que es la evolución de un planeta, o podríamos volar en nuestra imaginación y pensar en algo extraño, o sea, y eso se los voy a decir a ustedes porque van a ser biotecnólogos. O sea, realmente, cuando nosotros hacemos experimentos, pues una de las cosas que hacemos, por ejemplo, con las bacterias, y creamos bacterias recombinantes, es hacer sistemas de contención. Es decir, creamos bacterias que hagan alguna función, pero si se salen de ese lugar donde están haciendo esa función, se produce un antibiótico que las termina aniquilando. Entonces, ese antibiótico, digamos, siempre se está produciendo, pero se está produciendo otro gen que es el de la resistencia al antibiótico. Pero ese gen de la resistencia está bajo, digamos, un promotor, bajo regulación de un promotor que se enciende solamente si están haciendo su trabajo que nosotros les encomendamos. Pero si no hacen el trabajo que nosotros encomendamos, se apaga la resistencia y como se sigue produciendo el antibiótico, se terminan muriendo, se suicidan, digamos, por decirlo de alguna manera. Pues con la visión de biotecnólogo pareciera que este protón fue inyectado a este planeta con el objetivo de que la vida, porque nosotros dependemos del agua y el agua está formado por 2 átomos de este hidrógeno que no tiene neutrón. Entonces, si nosotros hacemos organismos a partir de esta agua, pues el peso de esta agua es ligera. O sea, el agua que existe en este planeta, el H2O, tiene un peso de 18 si ustedes calculan el peso molecular. ¿Por qué? Porque el hidrógeno pesa 1, como son 2 hidrógenos son 2,
más 16 del oxígeno son 18 gramos sobre mol. Entonces nuestro peso, nosotros como humanos decimos que tenemos más agua que cualquier otra cosa. Significaría que si nuestra composición fuera con el hidrógeno normal, con el deuterio, pues cada molécula de agua debería de pesar, cada hidrógeno pesaría 2, como son 2 hidrógenos pesaría 4, más 16 del oxígeno. Estamos hablando de una agua, una molécula pesaría 20. Pero hablando ya del peso global del individuo, pues aumentaría demasiado porque mayoritariamente estamos formados por agua. Ni decirlo del mar. El mar tiene un agua con peso 18, que es muy ligera, que dependiendo de la temperatura es capaz de irse a la troposfera y de no ser tan atraída por el núcleo del planeta. Por lo tanto, el agua podría estar, digamos, flotando en las nubes en este planeta sin problema. Pero si fuera agua deuterada, es decir, el agua es pesada y tuviera más peso, como debería ser el agua normal, entonces el agua no debería estar en la superficie. El agua debería estar hacia el interior de la capa terrestre. O sea, deberíamos de esperar mares subterráneos, porque el agua debería ser estable, agua deuterada. Y entonces toda la vida que depende de agua debería de estarse desarrollando en el interior de los planetas, no en el exterior. Entonces somos un planeta extraño en ese sentido. Un planeta que es capaz de desarrollar vida en la atmósfera. También incluso las bacterias son capaces de llegar hasta la troposfera, justamente por esa característica que da el agua al planeta. En otras palabras, si nosotros buscáramos otro planeta con características similares a la Tierra, deberíamos estar pensando en encontrar agua que tengan protones con masa más 1, es decir, agua sin neutrones. Perdón, hidrógeno sin neutrones. Déjenme tomar un poco de agua. Hablando del tema del agua. Espérenme. De hecho, en una conferencia que di recientemente con gente que está trabajando con cuestiones estas de estudios en Marte, me llevé la sorpresa porque justamente ahorita están haciendo viajes en la profundidad del mar. Y están haciendo esos viajes en la profundidad del mar porque esperan que cuando lleguen a Marte o a otros planetas, ellos no esperan encontrar agua en la superficie, ellos esperan encontrar agua hacia el interior de los planetas. Entonces, una explicación del por qué esperan eso, pues es porque me imagino que están pensando en encontrar agua con hidrógeno estable, que sería con deuterio. Entonces, esta agua es más pesada. En ese sentido, pues tiene lógica hacer mejor viajes a la profundidad. Y de hecho, a nivel de lo que le llaman los vents, las ventanas hidrotérmicas, se hace una división de agua. Y eso, pues a lo mejor no se ha abordado mucho, pero es posible que por debajo en esa división, por debajo, existe agua deuterada y por eso es tan pesada que aunque los vents están hirviendo, o sea, realmente son ventanas hidrotérmicas, la temperatura es provocada por, digamos, la salida de los volcanes. Incluso el agua es de color negro, o sea, se hace de color negro no porque no sea agua, sino porque la temperatura es muy elevada. Lo curioso es que no sale, ellos explican que por un lado es la presión es tan alta que el agua no puede salir como vapor, o sea, no hay manera de que salga como vapor y
En lugar de eso, se comprime tanto y a la vez se expande que se hace de color negro. Pero otra explicación en realidad podría ser que abajo tenemos agua deuterada en este planeta. Y que en otros planetas pues vamos a encontrar eso. O sea, agua deuterada con mayor peso, con mayor atracción hacia el núcleo del planeta. Y por lo tanto, pues podríamos, si es que hay vida que depende de agua, podríamos pensar que esa vida en esos planetas se está llevando a cabo ahí. Entonces, bueno, una de las cosas que deberían de considerarse es justo qué tan preparados estamos como humanos para enfrentar una condición de agua pesada, que es la que su compañera, pues, en esa reacción de agua pesada, por eso se le llama pesada, porque está, en mi punto de vista, está contemplando hidrógeno normal, hidrógeno que tiene un neutrón. Entonces, pues a mí me abre la imaginación, como no tienen idea, de repente me imagino que ese hidrógeno ligero lo inyectaron otra civilización ancestral para permitir la vida en la superficie, eh, cosa que no se podría hacer si no tenemos este hidrógeno especial. O sea, no habría manera de que nosotros pudiéramos estar en la superficie sin ser tan atraídos hacia el núcleo. También me hace pensar que si hubiera vida en otros lados, si llegaran aquí a la Tierra, pues se sorprenderían porque justo nuestra agua puede llegar hasta la troposfera, cosa que no ocurriría si el agua fuera más pesada, en mi punto de vista. O sería diferente, o no sé. O sea, es cosa de comenzar a hacer experimentación en ese campo para ver cómo se comportaría el agua deuterada, y no sé qué tanta agua deuterada podríamos tener en el planeta como para hacer experimentos de esta naturaleza. Insisto, habría que determinar si el agua que está en la profundidad podría ser deuterada. No sé si ya lo ha hecho la NASA, que son los que están haciendo los viajes. Por lo menos lo que vi de esos videos que presentaron en aquella ocasión cuando fui a dar la conferencia, a mí me tocó dar conferencia de supervivencia de microorganismos, y dado que los temas que estoy analizando pues les interesan, en el sentido de la supervivencia, a la desecación, y son ambientes que van a encontrar en otros planetas, pues fui invitado y ahí es donde vi este tipo de información. Y en esos videos pues ellos muestran que pues en los viajes del mar analizan el agua y dicen que es agua. O sea, el agua que está en las profundidades, en los vents, pues ellos no le ven diferencia, pero no sé si fueron a nivel de ver los neutrones o simplemente hicieron análisis químico. Si hacen análisis químico, pues simplemente no van a detectar nada. Pero si ya hacen un análisis profundo para ver si el hidrógeno de esa agua es deuterada o es deuterio, pues sería otra la situación que podríamos estar viendo. Bueno, ya me desvié demasiado. No sé si hay alguna pregunta respecto de estas de esta opinión, de este punto de vista. En tu caso, ah, Carolina. Ajá, Carolina, en tu caso, ¿te quedó un poco mejor el panorama de por qué es agua pesada? Sí, ya me quedó claro. Bueno, supongo que igual si fuera deuterada, bueno, es una cosa empírica. Siento que no podríamos metabolizarla del mismo modo en el que lo hacemos con el agua, pues, que consumimos normalmente. O Me ha sea, que dado tenemos. vueltas esa pregunta y no sé. La respuesta es no sé. No sé si poco a poco podríamos ir cambiando, así tomando de a poquito, ir haciéndonos más pesados. Y yo creo que a lo mejor tendría que, que analizarse por si acaso en los otros planetas existiera esta agua, pues ya llegar deuterado, ¿no? Y no al momento, ¿no? No sé, cosas que se me ocurren. Y el tritio, profe, igual
no se ha encontrado en este planeta o sí, No, pero ¿en aquí qué está, elementos? ¿Y en dónde se que la encuentra? O sea, abundancia, ¿en ácidos o cómo? la abundancia no es tan alta como el caso del hidrógeno, del protón. Mira, vamos a buscarlo. Como son temas que no, a los que casi no abordo todo el tiempo, dice el tritio es un isótopo natural del hidrógeno, es radioactivo, su símbolo es H3, su núcleo consta de un protón y dos neutrones, tiene un periodo de semidesintegración de 12,3 años. El tritio se produce por bombardeo con neutrones libres de blancos de litio, boro o nitrógeno. Su producto de desintegración es helio 3 más 1. Al tener su núcleo tres nucleones que participan en la interacción fuerte y solo un protón cargado eléctricamente, con el tritio se puede realizar fusión nuclear más fácilmente con el isótopo, que con el isótopo más común de hidrógeno menos 1. El tritio, bueno, parece que es artificial. Pero aquí dice, es producido naturalmente por la acción de rayos cósmicos sobre los gases atmosféricos. También puede ser obtenido artificialmente en el laboratorio. Entonces viene de los rayos cósmicos, pero tenemos muy poquito. Pero ya hay forma de sintetizarlo, como lo ves. ¿Vale? Ok, profe, muchas gracias. Muy bien, chicos. Profe, otra duda. Bueno, hace rato comentó que, bueno, en una de las variaciones bueno, uno de los isótopos del oro y del hidrógeno eran, radioactivos. ¿Cómo identifica eso? Bueno, una forma rápida de saber si algo es radioactivo es con un aparato que se llama, yo le digo Geiger, aunque un alemán una vez me corrigió porque él se apellida así y me dijo que se pronuncia Geiger. Quién sabe cómo le hace. Pero es un aparato que mide la radiación. Entonces ese sería el primer paso para saber si es radioactivo o no. ¿Era por ahí la pregunta? Ajá, sí, profe. Bueno, yo pensé que lo identificaba por, bueno, el peso del isótopo o algo así, que era radioactivo. Antiguamente así se hacía, por el peso. Pero en la actualidad hay métodos, los de física revolucionaron todo eso. Mira, vamos a buscar Geiger. Pero vamos a counter, Geiger counter, debe ser este. Miren, ya está ahí unos pequeñitos. Los que yo usaba en el laboratorio eran unas cajotas grandes. Entonces este es de Thermo Fisher, muy pequeñito, pero con esto lo acercas y te da lecturas de cuánta radiación viene en algún... Esto, pues en la actualidad es de mucha relevancia, sobre todo porque han ocurrido accidentes de, pues, ¿cómo decirlo? Accidentes que luego ni lo planeamos, ¿no? Por ejemplo, algunos elementos se usan en la medicina para, para radiación a lo mejor de tratamientos o simplemente porque hay tecnologías para sacar placas, para, eh, digamos, ver el interior del cuerpo y se usa radiación. Y entonces ese tipo de aparatos usan unas cápsulas de algunos metales radioactivos y normalmente los hospitales no saben qué hacer cuando ya el aparato no sirve. Entonces se da de baja y no hay una normativa clara que diga qué se tiene que hacer con ese aparato, sobre todo con la cápsula radioactiva. Entonces hay varios casos. Hubo un caso aquí en México muy sonado
en donde se les ocurrió venderlo como fierro viejo. Pero ya después los regañaron, les dijeron, no, eso es radioactivo, eso no se puede vender como fierro viejo. Entonces dijeron, bueno, entonces, ¿cuál sería el procedimiento? No, pues el procedimiento es que se tiene que mandar, se tiene que confinar hasta Nuevo México, o también en el norte de México hay como unos basureros radioactivos en donde se cava y se echa ahí. Entonces se fue, digamos, un camión, fue por el aparato, que en aquella época eran muy monstruosos, y se llevan todo el aparato con el objetivo de que todo sea confinado, pero en el trayecto asaltan al camión y los asaltantes se llevan el, el material, lo desarman, justamente lo desarman como fierro viejo, lo comercializan, y a donde lo comercializaron fue a una fundidora que hizo varillas para casas, habitación. Entonces bueno, primero se dieron cuenta que se lo robaron y fue noticia porque pues, se alarmó la gente porque era radioactivo, pero luego el problema vino porque se construyeron varias casas habitación y las casas habitación emitían radiación y hubo casos de cáncer, pues, debido a esas construcciones. Entonces, cuando se dieron cuenta cómo estaba el camino, se tuvo que juntar esa varilla de nuevo, pero varias toneladas no aparecieron. Entonces, varias toneladas siguen pues activas en algunas casas, que quién sabe dónde sea. Y pues en ese sentido digo, pues el Geiger ya es una cosa que deberíamos de tener todos, en principio, para verificar nuestra casa, ¿no? Que sea una casa limpia y no sea una emisora de radiación. Entonces, eh, pues ese tipo de aparatos, o por lo menos los arquitectos lo deberían de tener para entregarte una casa bien, no solamente bien estructurada, sino que también que esté libre de estar emitiendo y que eso sea contraproducente para la salud. Entonces, en la actualidad hay ya muchos métodos muy modernos, insisto, los del área de física han avanzado mucho en esos temas, no incumbe mucho a la química, porque la química se refiere más a los electrones y a los protones, no tanto a los neutrones, pero en física sí se ha avanzado en esos términos, pero ese es un ejemplo, han ocurrido más accidentes o más cosas de terror aquí en México. Pues, estas son historias de México, en el mundo también han existido otras más. En México, por ejemplo, hubo otra donde se robaron también el material radioactivo, pero además este material radioactivo producía luz. Entonces a los que lo robaron les gustó porque producía luz en la oscuridad y mandaron a hacer joyas que regalaron pues a sus familiares, a las mujeres de sus familias, y pues andaban muy emocionados porque producía luz, y pues lamentablemente todas las personas pues que estuvieron en contacto con estas joyas pues murieron. También se trató de colectar la mayoría de estas joyas que emitían luz, eh, pero pues tampoco se logró colectar todo. Entonces son cosas que han ocurrido respecto de ese tema. Bueno, ya estamos a las 3 de la tarde, ya no analizamos otras tareas, pero espero que todos vayan bien. No sé si hay alguien que tuvo problemas en la tarea. A ver, adelante, Julieta. Bueno, no, yo no tuve problemas en la tarea, solo quería hacer una pregunta. Adelante, sí. ¿Cuál es el reto 7? O bueno, ¿qué vamos a hacer para ese reto? El reto 7, pues en este momento, como solamente vimos la reacción siguiente, pues va a ser lo mismo. Ahorita lo colgamos. Va a ser exactamente lo mismo, pero ahora con la reacción que analizamos el día de hoy. Para obtener 10 los ejercicios. ¿Cuántos? perdón, son 10, ¿no? Sí, 10. Bueno, eso nos ha estado dejando. Ajá, sí, 10 ejemplos. Ok, gracias. Sí.
¿Alguna otra pregunta? Adelante, Lisette. ¿También van a ser con 3 valencias? Sí, eligen 3 valencias máximo para que no tengan que hacer muchos, pero eso es libre. Si quieren hacerlo con todas también se puede, ¿vale? ¿Y lo podemos hacer como usted lo hizo, así como directo, por así decirlo? Sí, lo pueden hacer directo, pero eh, revísenlo más de una vez para que no se equivoquen, ¿vale? Ok, gracias. Digamos que a menos que ya se sientan expertos, pues ya no lo revisen. Pero aún así, siendo expertos, a veces nos equivocamos, entonces sí recomiendo estar revisando. Adelante, Julieta. ¿Cuándo se va a entregar? Ustedes díganme qué fecha ponemos. ¿El lunes les parece? Sí, el lunes. Ok, el lunes va a ser fecha, déjenme ver. Lunes 14, no, lunes 15. Y le pongo hasta las 12 de la noche, ¿vale? Sí, está Sí, bien. profe, está bien. Bueno, 11:59, que es lo que me permite el sistema. Ok. Adelante, Axel. Profesor, una duda. ¿Cada grupo cuenta con un tutor con un maestro como tutor? Cada grupo, creo que no es por grupo, creo que es por cada estudiante les asignan un tutor. Ah, es por estudiante. Sí, por estudiante. O sea, no es que todo este grupo se le asignó a un tutor, creo. La verdad es que no sé, como yo soy más de centro de investigación, no pertenezco directamente a biotecnología como tal, no sé bien cómo se maneja eso de las tutorías. En algún momento solicité ser tutor, pero no me respondieron, entonces me imagino que es su forma de decir que no. ¿Y con quién Entonces, podríamos checarlo, profe? Bueno, eso. pues la verdad, yo lo preguntaría con la coordinadora, que es la que debe de tener toda la lista de tutores. Está bien, gracias. Sí, sí, Axel, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, pues entonces agradezco su atención y que vinieron a esta presentación. Nos vemos en la siguiente clase, que es el día lunes. Hasta luego, maestro. Vayan leyendo. Tengo unos videos bien padres, los voy a colgar ahí en la página principal de Classroom, sobre el siguiente tema, que ya no nos dio tiempo a revisar el programa, pero tiene que ver con los gases ideales. Entonces, encontré unos videos padres que para que ya no yo tampoco tenga que gastar voz, pero de todos modos hacemos sesión de preguntas, respuestas, para que quede todo bien claro. Pero tiene que ver con la ley de Boyle, de Gay-Lussac, la ley de Charles, y tiene que ver con la presión, volumen, temperatura. Cuando una es constante, las otras como varían, etcétera. Eso lo tenemos que recordar también para llegar a la ley, pues, de los gases ideales, ¿vale? Sí, profe. Sí, está bien. Sí, profe, Sí, gracias. está bien. Muy bien, pues tengan buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Gracias, Igualmente. profe. Bonita Bonita tarde. Hasta luego, Profe, profe. ya de la última Gracias pregunta. igualmente. Gracias.